Amén, que el Señor les bendiga. Abramos nuestras Biblias ahí en Santiago capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tiene? Vamos a darle lectura. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias una vez más porque has sido tan bueno, Padre. Eres tan misericordioso, compasivo, Padre. Señor, hoy ruego, Padre, porque tu palabra hable hoy a nuestras vidas, Señor. Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a tener la paciencia, Padre, para esperar tu venida, Señor, que en esa espera, Señor, no nos quejemos los unos contra los otros. Que en esa espera, Señor, Padre, no apostatemos o no cometamos errores. Ayúdanos, Señor, a Padre, en esa espera tener Padre, esa misma actitud como la de los sembradores, que con paciencia, Señor, esperan el fruto. Que así, Señor, pacientemente esperemos tu venida, Señor. Juntos, unánimes, Señor, listos para cuando tú vengas. Gracias te damos, Señor, por este día, porque hoy tu palabra será expuesta. Gracias, Señor. Amén y amén. Así, hermano, puede tomar su lugar y vamos a entrar en esta enseñanza. Hoy, hermano, estaremos hablando el tema Sed pacientes a la venida del Señor. Como introducción, hermano, muchas personas están en una desesperación porque la venida del Señor ha tardado. Han cometido muchos errores, hermano, al desesperarse. Algunos en esta espera se han ido al pecado. Han dicho, ¿sabes qué? El Señor tarda en venir. Todavía me da tiempo de pecar. Todavía me da tiempo de beber, de disfrutar los placeres de este mundo. Voy como aquellos siervos, hermano, infieles, que cuando su amo tarda, golpea, trata mal a sus consiervos, bebe, hermano, y hermano, todo esto porque cree que su amo va a tardar a venir. Muchos, hermano, en la espera del Señor, algunos se han burlado de que desde cuándo viene el Señor, no que venía desde hace 2000 años. De hecho, hermano, esta carta de Santiago fue hecha hace, pues, hermano, aproximadamente 2000 años. Y se decía, hermano, que ya Cristo venía, que ya estaba a la puerta. Pero, hermano, no olvidemos que para el Señor un día es como 1000 años, hermano. Los tiempos del Señor no son los mismos que los de nosotros. Él no se rige por este calendario o por este horario, hermano. Él habita en una luz inaccesible, en esa eternidad. Hermanos, otra de las fallas o errores de personas esperando la venida del Señor y desesperándose, han caído en el error de poner fecha y hora a la venida del Señor. Por ejemplo, hermano, tenemos algunos que voy a recitar.
Tenemos a uno de los fundadores de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, en 1914, hermano. Este predijo el fin del mundo en 1914. El regreso de Cristo, hermano. El resultado, hermano, pues no hubo ninguna manifestación visible. Uno de los resultados fue que muchas personas, al ver esta falsa predicción, dejaran de seguirlo. Uno de los otros resultados, hermano, es que paralizó la economía de Estados Unidos. Hermano, porque muchos dejaron de trabajar. Algunos eran seguidores de él, hermano, y pues bueno, eran dueños de empresas y pues tenían algún lugar, tal vez en el gobierno, o no sé. Pero el punto es de que la economía de Estados Unidos se paralizó por este evento, hermano, que no se cumplió. Entonces, personas perdieron su patrimonio porque vendieron sus casas y empezaron a vivir en sus autos, propagando, hermano, el Evangelio y dando la noticia que Cristo venía. Y bueno, estas personas perdieron su patrimonio. Después, hermano, dijeron que pues sí había venido, pero en una manifestación invisible, que solamente había venido por unos pocos, y bueno, ya la quisieron acomodar para otro tiempo. Pero hermano, esto fue algo muy evidente, ¿no? Que la venida del Señor, hermano, cualquiera que le ponga una fecha estará equivocado. Tenemos también, hermano, por ejemplo, al predicador evangelista Guille Ávila, hermano, que fue un predicador muy trabajador en la obra del Señor. Digamos que, hermano, fue un hombre muy conocido por sus campañas y porque predicaba comúnmente, hermano, el rapto del Señor. Hermano, como todo hombre, todos podemos tener un error en lo que es la palabra del Señor. Él en algunas ocasiones no lo dijo claramente con hora y fecha, pero solamente daba años. Por ejemplo, dijo que aproximadamente en el año 1973 no se cumplió, después en 1980, después en 1987 para el rapto o el fin. Después, hermano, llegó a decir que él no moriría, hermano, sin que viera la venida del Señor. Pero bueno, gracias a Dios, en los últimos tiempos de su vida, él reconoció, hermano, que no era bueno ponerle fecha y hora a la venida del Señor, porque es claro que la palabra dice, hermano, que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre. Tuvo la humildad de reconocer, hermano, que había fallado en eso. Pero hay que tener, hermano, esa humildad de reconocer que nos equivocamos, ¿no? Otro predicador, hermano, y no crea que tengo algo contra él, pero bueno, cosas de la Biblia se tienen que exponer, porque una vez que comenté esto sobre él en una iglesia evangélica, hermano, cuando salí ya no me saludaron, porque pues yo creo que muchos son seguidores de Guille Ávila, pero hermano, pues los errores, hermano, así pues se tienen que corregir, ¿no? Y él lo reconoció, hermano. Es un hombre que trabajó mucho para el Señor, muy respetable, pero todos nos equivocamos. Por tercer ejemplo, hermano, Herbert Armstrong, en 1935 y 1975, uno de los líderes de la Iglesia de Dios Universal, hizo la predicción que el fin del mundo sería para 1975. Nunca ocurrió, hermano. Las consecuencias fue que la Iglesia de Dios Universal perdió mucha credibilidad y muchos seguidores. Hermano, y estos son algunos ejemplos que tenemos de nuestros contemporáneos, pero en la Biblia, hermano, esto ya se miraba. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1,
algunos cristianos pensaban que ya la venida del Señor ya había tenido lugar y estaban muy alarmados. Se dejaron llevar por rumores, enseñanzas erróneas y perdieron la paz. Pero, hermano, Pablo después enseña, hermano, que no vendría el Señor sin que antes viniera la apostasía y el hombre de perdición, hermano. El hombre de perdición, el anticristo. Esa era una señal que vendría antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y para que tuvieran esa paz y no creyeran a estos falsos maestros, hermano, que ponen fechas. Por ahí también anda un pastor, hermano, o doctor, que siempre predica o hace enseñanzas del fin del mundo. No barboncito que usa un kipá judaizante. Es muy conocido en el Facebook. Y hermano, ya ha puesto algunas fechas que en otoño de 2023 sería el final, que en el 2027, ahora sí, que en el 2027 o del 2028 ya no pasaba, que el Señor viniera. Y bueno, pues pone que el anticristo es Trump, que Putin es el anticristo, y bueno, y anda sacando cosas que nomás no. Hermanos, todos los que hagan esta locura, esta necedad, serán, hermano, humillados, porque nadie sabe el día y la hora. Lo que la palabra nos enseña, hermano, es que estés listo solamente. No te está enseñando a que hagas cálculos con las 70 semanas de Daniel. No dice que hermano, estés viendo si Rusia es celoso y haciendo conclusiones raras, hermano. El Señor, hermano, te manda a que estés listo, como una virgen prudente, hermano, con su lámpara lista para cuando el novio venga, hermano, esté lista aquella virgen. Para cuando Cristo venga, el novio, hermano, pueda entrar a las bodas del Cordero. Eso, hermano, es lo que estamos llamados a hacer. No, hermano, a poner fechas necias, porque solamente se verán, hermano, humillados. Entonces, todo esto, hermano, porque, bueno, vivimos en un mundo donde todo quieren, hermano, instantáneo. La comida, el trabajo, la construcción de las casas, los noviazgos, ya todo es instantáneo, hermano. Vivimos en un siglo donde todo es a la de ya. Ya ahora, en la actualidad, si quieres tener un buen físico, hermano, ya no tienes que pasar años en el gimnasio, solamente con operaciones, ya puedes tener músculo, ¿no? Las casas ya las construyen en una semana o 15 días con impresiones de 3D. Y bueno, los trámites, ya todo es rapidísimo, todo el hombre lo quiere rápido, soluciones rápidas, respuestas rápidas. Pero hermano, en las cosas del Señor no es así. En las cosas del Señor, hermano, constantemente Él nos llama a ser pacientes hasta la venida del Señor. No es cuando nosotros queramos, no es que, hermano, hagamos huelgas de hambre para que el Señor ya venga. No, constantemente, hermano, cuando oramos, debemos ser pacientes para recibir respuesta. Cuando, hermano, estamos pasando por tribulaciones, por enfermedades, por pruebas, sé paciente, hermano, porque sabemos que algún día vendrá nuestro Señor. Solamente espera un poco más, hermano. Descansa en el Señor. Algunos, hermanos, pensaron que el Señor venía hace 2000 años, que ya estaba cerca. Santiago lo predicó hace, hermano, 2000 años tal vez. Hermanos, el Señor está cerca. Fue dicho esto hace 2000 años, pero ahora, hermano, el Señor está más cerca de su venida. Amén. Recordemos, como les vuelvo y les repito, en 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero vamos a ver, hermano, lo que dice su palabra. Muchos han cometido errores por ser impacientes.
porque creen que el Señor no viene. Pero hermano, el Señor puede venir en cualquier momento, hermano. Está cada vez más cerca. Estaremos viendo 3 puntos. La paciencia del labrador debemos de imitarla. Punto número 2, no quejarnos los unos con nosotros, porque el Señor nos mira, hermano. El Señor ya está a la puerta. Y número 3, debemos imitar a los profetas y a la paciencia que tuvo Job en su sufrimiento. Esos 3 puntos estaremos viendo en esta enseñanza. Y hermanos, vamos a ir allí a Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. En el contexto, hermanos, Santiago, anteriormente habíamos hablado de que Santiago les muestra el futuro a los incrédulos ricos, también muestra que ellos maltratan a los pobres y también manda a los creyentes a ver esto y tener paciencia hasta la venida del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al 6 para ver el contexto, la base de esta enseñanza, hermano. ¿A qué cosas debemos de tener paciencia, o a qué cosas debían de tener paciencia a los que iba dirigida esta carta? Okay. Versículo 1 al 6 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Hermano, mirábamos en la enseñanza pasada que a estos que iba dirigida esta enseñanza eran los ricos incrédulos, hermano. Y Santiago les dice: aúllen, lloren por las miserias que os vienen. Él les está adelantando el futuro a estos ricos malvados, hermano. Y les decía, hermano, lo que les esperaba. Más o menos hablamos sobre Lucas 16, sobre el rico, hermano, que estaba sufriendo en el infierno. Dice Santiago: las riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros y devora del todo vuestras carnes como fuego. Hermano, para aquellos ricos malvados, hermano, sus riquezas, sus posesiones, todo, hermano, lo que ellos tienen, que para ellos es su todo, al final de todo, en el juicio, en el tribunal de Dios, esas cosas servirán como en contra de ellos. Servirán de testimonio, hermano, para que vayan en contra de esa persona, porque, hermano, el Señor les preguntará: ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿O qué hiciste con todo lo que recibiste aquí en la tierra? Hermano, servirán en contra de ellos. Serán, hermanos, digamos, pruebas de que hicieron las cosas mal aquí. Acumularon. No ayudaron al prójimo, no ayudaron al necesitado. Y hermano, al final de cuentas les dice el Señor que han acumulado tesoros para los días posteriores. Dice el 4, el versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica en contra de vosotros, y devora del todo vuestras carnes como fuego. Hermano, una de las cosas que también nos enseñaba era que todo lo que tuvieran aquí en la tierra, aquellos ricos, hermanos, se destruiría. No hay nada que no sea destruido por el moho, por el óxido. Las casas, los autos, todo es destruido, hermano.
Y esto, hermano, como les vuelvo y les reitero, será en contra de ellos. Vemos en el versículo 4 que ellos, hermano, eran malvados con los más indefensos, con los pobres. Dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Para estos ricos, hermano, su cielo, su todo es aquí en la tierra. Amén. Ellos disfrutan aquí con todos los placeres, hermano, pero de algún modo lo que Santiago les muestra su condición, hermano, que son como una vaca, hermano, que está siendo engordada, que aunque no sabe que va para el matadero, hermano, pero está siendo engordada para ello. De la misma manera el rico está siendo engordado para el día de la matanza, para el día en el cual va a llorar, a aullar por las miserias que os vendrán. Decíamos, hermano, que el mejor de los ricos, el más poderoso aquí en la tierra, en aquel día del juicio, será el más miserable, será el más pobre de todos los pobres que hubo aquí en la tierra, hermano. No se comparará su sufrimiento con la de cualquier hombre aquí en la tierra. Estos están siendo engordados para el día de la matanza y no lo saben. Y hermano, estos son malvados porque al obrero, hermano, le retienen su paga. Y los clamores de estas personas, de los obreros, de los pobres, hermano, llega al oído de nuestro Señor, hermano, y todo esto al final será en condena en contra de ellos. Estos también en el versículo 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estos le robaban, hermano, a los jornaleros, a los más indefensos, y aún dice que han dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Todo esto, hermano, era lo que sufrían los cristianos del primer siglo, hermano. Y no solamente los cristianos del primer siglo, esto se ve hasta la fecha, hermano. Los poderosos, los ricos, los del gobierno, hermano, oprimen a los más pobres, se aprovechan de ellos, les roban, hermano, sus ayudas, hermano. Pero todo esto lo ve el Señor. Y el Señor en el versículo 7, hermano, vemos que ahora cambia el panorama, ahora se dirige a los cristianos. Vimos que en el versículo 1 al 6 está diciéndole el futuro a los ricos, hermano. Pero ahora cambia el panorama, ahora se dirige a los creyentes y les dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia de todas estas cosas que están sufriendo, de las opresiones de los ricos, de las injusticias. Tengan paciencia cuando están siendo robados, porque viene el día, viene el juicio de Dios, y donde, hermano, el Señor pagará a cada uno según sea sus obras. Pero, hermano, Dios es ese juez, hermano. Debemos de ser pacientes, porque al final de todo pagará a esos injustos. Todas las cosas, hermano, las pondrá en orden. Aquí en la tierra pues, hay injusticias, hermano, pero en los cielos no habrá ninguna, escuche, ninguna injusticia. Ahí, hermano, todo estará en orden. Ahí saldrá a relucir, hermano, verdaderamente quién era quién. Entonces, nuestras mentes deben de tener buenas esperanzas.
porque con razón, hermano, se nos promete la restauración de todas las cosas en ese día. Pablo, hermano, nos enseña que no nos venguemos nosotros mismos, sino que el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al final, hermano, debemos de tener nuestras mentes, hermano, descansando, ¿no? En las esperanzas que el Señor nos da, que al final de todo Él promete una restauración y una justicia de todas las cosas. Amén. Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. No envidiemos las cosas que los ricos tienen, porque todo lo que ellos tienen, hermanos, será usado en su contra, porque para ellos aquí es su cielo, hermano. Y tampoco, hermano, creas que lo que sufrimos por los poderosos no se hará justicia. Muchos, hermano, en este mundo pueden ser afligidos y pueden tener envidias de los ricos y poderosos, porque han hecho la pregunta: ¿cuántos no la han hecho, hermano? ¿Por qué a ellos les va mejor? ¿Por qué ellos tienen, no sé, trocas, últimos modelos? ¿Por qué parece que a ellos no les caen las enfermedades? ¿Por qué parece que a ellos todo les sale bien? Hermano, y a veces podemos caer, podemos entristecernos, podemos, hermano, llegar al pecado de decirle al Señor: ¿por qué? Hermanos, hay salmos que nos dan una clara respuesta, hermano, que debemos de tener paciencia y que no envidiemos lo que ellos tienen. Vamos a leer 2 salmos, hermano, que traerán refrigerio a nuestra alma, a nuestra mente. Hermanos, hago la pregunta: ¿cuántos han deseado lo que tienen los demás? En algún punto, ¿cuántos han deseado, hermano? Nomás yo. Nomás yo soy el único que ha deseado. Hermanos, esto es algo por lo que sufren y sufrían muchos creyentes en los antiguos tiempos. Pero, hermano, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Salmos 37:1. Vamos a esperar que pase el agua. Haremos por usted agua purificada. Le llenamos su garrafón o galón hasta la puerta de su casa. Salmos 37:1. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Así. Hermanos, los salmos nos enseñan que la vida de aquellos, hermanos, malignos, muy pronto su vida será cortada, hermano. Pero la Biblia nos enseña que la casa del justo o la familia del justo, hermano, permanecerá. Después puedes pasar a ver la casa del maligno, hermano, y verás que su casa es como nada, es como desierto. Vamos hasta el versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Entonces vemos a David, hermano, que miraba la vida, ¿no?, de aquellos malignos, pero él no se preocupaba, no los envidiaba, porque sabía que sus días son cortados más rápido. Y Dios se burla de ellos, hermano. Vimos también en una enseñanza pasada que ellos viven como si no hubiera un Dios. Ellos no dicen: si Dios quiere haremos esto. Hermano, ellos dicen: iremos, ganaremos, traficaremos y regresaremos con grandes ganancias. Pero el Señor, hermano, se ríe de estas cosas, ¿no? Porque son como la flor de la hierba. Su vida es como la neblina. Vemos esta enseñanza de David, ¿no? Aunque se quiso impacientar por la vida de los malos, pero ve que su vida es como nada. Pero ahora, hermano, vamos a ver el salmo de Asaf, ¿no? Asaf no sabemos si era rico o no, hermano. Tal vez no.
Tal vez David no envidiaba ni deseó las cosas de ningún rico, porque pues David lo tenía, se puede decir, todo, hermano. Pero vamos a ver a Asaf, hermano. Posiblemente este hombre no tenía riquezas, por lo que vamos a ver. Dice Salmo 73, vamos a leerlo del 1 hasta el 10. Dice Salmo 73, 1: ciertamente es bueno Dios con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Vayamos hasta el 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sintió punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Como todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Hermanos, el que busca las riquezas, aquellos malvados, del que Asaf tenía envidia, hermano, que casi se deslizaban sus pies al pensar y meditar todas estas cosas. Hermano, dice en el 18 que pronto serán asolados y serán consumidos. Y hermano, dice que se consumieron de terrores, como sueño del que le despierta. Hermano, fue lo que vimos en Santiago 5:4 más o menos, cuando habla que los ricos aúllen, griten por las miserias que os vienen. Aquí es lo mismo que dice, hermano. Se consumieron de terrores. Hermano, viene algo horrible para ellos. Pero el hermano dice que es torpe, reconoce que era como bestia por pensar estas cosas, hermano, pero llegó a la conclusión que si tiene a Dios, hermano, lo tiene todo. Fuera de Dios, decía Asaf, hermano, nada deseo en la tierra. Hermano, porque si tenemos al Señor, hermano, no tenemos todo, ya sea en la tierra, hermano, y en los cielos, en la vida eterna, hermano, lo tendremos todo con Él. A nuestra roca, a Cristo, hermano, permaneceremos siempre con Él. Pero los que no, hermano, los que se alejan de Él perecerán para siempre, serán destruidos. Amén. Hermanos, ¿cuántos podemos decir esto? ¿Cuántos podremos llegar a esto de decir, Señor, si te tengo a ti, no deseo nada aquí en la tierra, no deseo las riquezas del impío, no deseo el poder?
¿Cuántos, hermano, podemos llegar a esto de decir, si te tengo a ti, lo tengo todo? Hermanos, tenemos a Cristo, a nuestra roca. Hermano, Él nos ha prometido que estaría con nosotros. Tenemos a Dios, hermano, dentro de nuestras vidas, hermano. ¿Qué más podemos pedir? Santiago nos dice, hermano, que seamos pacientes y que no envidiemos, hermano. Que hermano, esperemos un poco más lo que estamos sufriendo por los malvados, como por ejemplo en aquel momento los ricos, hermano. Hermanos, permanezcamos con paciencia hasta la venida del Señor, hasta que el juez venga y ponga todo en orden, donde, hermano, ya no habrá impunidad. Hermano, escuche bien, nadie podrá huir de la justicia divina de Dios. Aquí los hombres tienen esa impunidad, pueden huir de la justicia del gobierno, hermano. Pueden salir ilesos pagando dinero, pero en aquel lugar todo será puesto en orden. El Señor, hermano, nos enseña con una parábola en Lucas 18, hablando una parábola de la viuda y el juez injusto, hermano. La viuda, hermano, iba hermano, seguido a pedirle justicia a aquel juez injusto que no temía a Dios. Hermano, pero este hombre injusto que no temía a Dios, que hermano se manejaba tal vez por solamente con personas que le pudieran dar económicamente algún sustento a él, o moche, como quien dice por ahí. Este hombre dijo, hermano, no sea que esta mujer me agote la paciencia, mejor le haré justicia. Hermano, pero esto nos enseña, si este juez injusto le hace justicia a esta mujer que está de constante pidiendo justicia, hermano, ¿cuánto más nuestro Dios nos hará justicia a nosotros, los escogidos, hermano, que claman a Él de día y de noche? Hermano, Él nos hará justicia a sus escogidos, a los que claman a Él constantemente, como aquella mujer, hermano, viuda que está, hermano, de continuo orando, pidiendo justicia. Hermano, ese día será cuando el Señor venga en aquel juicio final. Pero os digo que en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Amén. Tengamos paciencia, hermano. No te impacientes. No te desesperes. No cometas el error hermano, de irte al mundo. Sé paciente. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces, vamos al versículo 8. El versículo 8 dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hermano, Santiago nos pone el ejemplo de los labradores, hermano. Miren el labrador, piensen en esto, hermano. Santiago usa esta imagen de la agricultura, muy familiar, hermano, para esa audiencia que era, pues, la mayoría se dedicaba a eso. Hermano, el agricultor trabaja duro, pero entiende que debe de esperar. No puede acelerar la cosecha, no puede, hermano, jalarle a los tallitos para que crezcan más rápido. Hermano, no puede, hermano, no sé, hacer cosas para que sea más rápido el fruto que vaya a dar. Espera con mucha paciencia la lluvia temprana y la tardía. ¿Alguien sabe, hermano, cuánto tarda una siembra, supongamos, de elote? Bueno, es que casi no venimos mucho del rancho, ¿no? Pura ciudad aquí.
Pero hermano, yo creo que tarda, no sé, alrededor de meses o casi el año, no sé. Pero el punto es, hermano, que aquellos agricultores, hermano, son pacientes. No pueden acelerar el proceso, sino que, hermano, están trabajando. Hermano, una de las cosas, hermano, que nos enseña este pasaje es que esperan paciente que dé fruto, pero no pasivamente. Ellos, hermano, mientras que están esperando pacientemente, ellos están trabajando, hermano. Ellos están quitando, no sé, la maleza que pueda salir. Ellos están eliminando las plagas que puedan llegar. Esperan paciente, hermano, pero no pasivamente. Hermano, nosotros de igual manera debemos de esperar pacientes al Señor, pero no pasivos. Debemos de preparar nuestra tierra, debemos de preparar nuestros corazones, hermano. Debemos de preparar, hermano, la familia, para cuando venga el Señor. El labrador espera el precioso fruto. Hermano, vale la espera cuando tiene el fruto, hermano. Tiene un valor muy grande, aunque tarde. Así, de la misma manera que el labrador, hermano, se regocija tanto cuando ya tiene, hermano, ya cuando está recibiendo todo lo que sembró, ya cuando está recibiendo sus ganancias. Hermano, ellos se sienten muy bendecidos por la recompensa. Así también el creyente, hermano, la recompensa de él es similar a la de aquel labrador, porque su recompensa, hermano, obviamente es mucho más grande, ¿no? Porque su recompensa de esperar pacientemente es la venida del Señor, hermano. Es una bendición, pero debemos de esperar. En las cosas de Cristo, hermano, no son a las de nosotros, no es cuando nosotros queramos. Las contestaciones de las oraciones no son cuando nosotros queramos, ni porque decretemos, ni declaremos, ni rompamos cadenas, no, hermano, es a la de Dios. Y los tiempos son a los de Dios. Amén. Aguarda con paciencia, hermano. El labrador no abandona el campo, aunque no vea resultados inmediatos. Hermano, aguarda con paciencia, aunque no vea resultados. Aunque estés pasando por pruebas, aunque, hermano, estés siendo afligido por ricos, aunque, hermano, estés sufriendo por las injusticias, aunque estés sufriendo por causa del Evangelio, hermano, sé paciente, porque al final de todo, hermano, al final veremos la recompensa. No abandonemos el campo, hermano. Hermano, el labrador no puede controlar el clima. Nosotros tampoco podemos controlar los tiempos de Dios. No podemos obligarlo a venir antes, hermano, o jalarlo. Solo lo que puedes hacer, hermano, es ser fiel hasta el final. Estar listo para su venida. Eso es lo que podemos hacer. Así como ellos, repito, no tienen control sobre su siembra, hermano, tampoco nosotros tenemos el control para que el Señor venga antes. Solamente estate listo, hermano. Sé fiel hasta que Él venga. Si aún Él no viene, hermano, es porque aún falta pueblo, porque venga a Él, hermano. Aún hay escogidos, hermano, que faltan venir a Él. Hermano, pero también entendamos que estamos en sus manos, que en este tiempo, hermano, la palabra nos dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, hermano. Ni hambre, ni tribulación, ni ángeles, ni principados, hermano, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos puede separar del amor de Cristo. Mientras que esperamos, tenga esta confianza, hermano. Yo no les diré mentiras, sí sufriremos, pero estamos en las manos del Señor. Quiero llevarles a Romanos capítulo 13, versículo 8. Mientras que esperamos al Señor, hermano, que venga a las nubes, nosotros debemos estar preparados.
Pero quiero leerles un pasaje, hermano, que nos manda a estar, hermano, preparados a afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor ya viene. Romanos 13, 8, ¿lo tiene? Permítame. Perdón, hermano, me equivoqué. Permítame. Sí, hermanos. Romanos 13, perdón, 12. Dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Desde el 11, hermano, nos enseña que debemos de afirmar nuestros corazones mientras que viene el Señor. Amén. Se acerca el amanecer. Vivamos a la luz de la venida de Cristo. Dice el 11: haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hermano, la venida está más cerca que cuando Santiago escribió esta carta. Cada día está más cerca la venida del Señor. Hermano, aquí Pablo nos llama, hermano, ya a despertarnos del sueño. Hermano, miremos a nuestro alrededor. La maldad está cada vez peor. Cada vez más rumores de guerra. Cada vez los niños, hermano, más maldad. Ya no se ve, hermano, misericordia. Ya la tecnología está muy avanzada, hermano, y la maldad también. Hermano, el punto es que ya nos falta mucho para que venga Cristo. O ya sea, hermano, que a nosotros nos toque partir. Dice el 12, la noche está muy avanzada. El día está cerca, hermano. Ya está muy avanzado, hermano. Para cuando venga la luz de Cristo, para cuando nos amanezca Cristo. Y dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermano, la noche está avanzada. No seamos necios, hermano, de apartarnos de Cristo. Hermanos, no seamos necios como aquellos ricos que prefieren, hermano, la gloria, el cielo de las riquezas aquí, hermano, y despreciar. Y, hermano, no mirar a Cristo. No seamos necios. Es tan absurdo, hermano, dejar lo eterno, la gloria de Dios, por lo pasajero, hermano. No cambies la gloria de Dios, lo eterno, por lo que es temporal aquí en la tierra. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de luz. Pongámonos a cuentas, hermano. Hermano, vivir sabiendo que Cristo puede venir en cualquier momento, o que nosotros podemos morir en cualquier momento, hermano, y no estar a cuentas con el Señor es muy necio. Yo lo miro de esta manera, hermano. Lo podemos comparar como a un trapecista, hermano, que está a 100 kilómetros caminando, hermano, haciendo malabares allá y en un hilo tan pequeño, cruzando de un
de un edificio a otro, sí o no da mucho vértigo ver a esas personas, hermano, de la misma manera, hermano. Así siento, hermano, cuando el creyente, o bueno, cuando las personas, hermano, no quieren venir a Cristo, hermano. No siento vértigo, siento, hermano, temor, siento, hermano, que en cualquier momento puede morir aquella persona, porque puede venir a Cristo y su alma, hermano, está dependiendo de un hilo, hermano, y que en cualquier momento se puede caer directamente a la perdición, a la condenación eterna. Hermano, sientes cosa al ver a esas personas así, hermano, pero no somos tan distintos, no estamos en una situación tan distinta a ellos. Muchos incrédulos están en esa misma situación, penden de un hilo, hermano, y el infierno ardiendo debajo de ellos, hermano, y en cualquier momento puede reventarse. Y eso pasa, hermano, cuando, no sé, le predicamos a la familia y vemos que no quiere nada, cuando vemos que las personas más apostatan de la fe. Es triste, hermano, y es doloroso. Hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor. Si sabes que Él ya viene, prepárate. Andemos, dice el versículo 13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras. Hermano, también nos enseña que no andemos en promiscuidad sexual y en lujurias. Hermano, como dicen por ahí coloquialmente, ya dejémonos de cosas. Ya, hermano, ya Cristo viene. ¿Hasta cuándo te vas a poner a cuentas? ¿Hasta cuándo, hermano, andarás en orgías, en borracheras, en disoluciones, hermano, en drogadicciones? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo andarás en promiscuidad sexual sin tener un compromiso con una mujer o un hombre y está teniendo relaciones sexuales con uno y con otro y sin un compromiso? ¿Hasta cuándo andarán en lujurias? ¿Hasta cuándo, hermano, andaremos así? Hermano, ve a Cristo. Ves a Él, el Señor te perdona, hermano. Su gracia es mayor, hermano. Pídele que te cambie. Ve a su presencia, hermano, y dile que guíe tu vida. Ponlo en sus manos, hermano. Su gracia, hermano, te convencerá. Pero deja esa vida, hermano, tan evidente de pecado. Esto es algo muy evidente que todos se dan cuenta, hermano, que andes de aquí para allá teniendo promiscuidad, en lujurias, en orgías, en borracheras. Todo el mundo se da cuenta, hermano. Y ahora nos dice también Pablo, hermano, no anden en pleitos y envidias. Hermano, ya dejemos de hacer pleito por todo. Deja las divisiones, deja el orgullo, ponte a cuentas con tu hermano. Perdona, hermano, así como Cristo te perdonó. Ya dejemos esa vida, hermano, que al Señor no le agrada, porque ya Cristo viene. ¿Hasta cuándo, hermano? Deja la envidia y ama a tu hermano. Andemos decentemente, nos dice la palabra, hermano. Andemos en la luz de Cristo. Amén. Todas estas cosas son muy evidentes, hermano, más las primeras 4 que dije. Pero, hermano, el andar con pleitos, envidias, en orgullo, también es muy evidente, hermano. Se ve evidente, hermano, en la familia, se ve reflejado ahí, se ve reflejado en el cuerpo de Cristo, en el lugar que te congregues. Estos pecados son internos, pero son muy evidentes como los otros. Hermano, ya no andemos en oscuridad, andemos en la luz de Cristo. Saquemos esas cosas que nos contaminan, hermano, esas cosas que no nos dejan estar preparados para la venida del Señor. Antes bien, dice el 14, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis proveer para las lujurias de la carne. Un pensador, un gran teólogo de los primeros siglos, Agustín de Hipona, hermano, dice que cuando leyó este pasaje, él comentó:
Fue como si la luz de la certeza hubiera inundado su corazón y todas las sombras de la duda fueran disipadas. Hermano, es que la palabra, es que Cristo, hermano, alumbra la más oscuridad que hay en el corazón. Y la luz de Cristo, hermano, disipa toda la maldad, toda la oscuridad. Pero ves a Él, hermano. Estate listo para la venida del Señor. En 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Hermano, sé prudente, ya el fin se acerca. Sé como aquellas 5 vírgenes prudentes, hermano, y no como aquellas insensatas que dijeron, no, el novio tarda en venir, durmamos, no, pues no estemos listas. Hermano, sé prudente porque ya el Señor viene. Y sé de un espíritu sobrio, hermano, para la oración. Hermano, ¿estás afirmando tu corazón para la venida de Cristo? ¿Estás preparado, hermano? ¿Has sacado, has limpiado la mugre, hermano, la suciedad? Lo que contamina el corazón, la has sacado, hermano. ¿Estás listo para su venida? Si no es así, hermano, ¿qué esperas? Ruega al Señor, hermano. Ves a Cristo, hermano. Porque de verdad, hermano, nuestra vida depende de Él. Ore a Cristo, hermano. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Si confesamos nuestros pecados, hermano, Dios te perdonará. ¿Qué esperas para venir a las tiernas misericordias de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Ven a Él. Vayamos al siguiente versículo. Es el 9. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermano, ahora, mientras que viene el Señor, ya nos ha dicho que seamos pacientes. Nos dice ahora, no nos quejemos los unos contra los otros para que no seamos condenados. Porque ya el Señor ya está a la puerta. Él está a la puerta. Y esto quiere decir que viene en cualquier momento, hermano. Ya está a punto. No sabemos cuándo venga. Pero lo que nos ha dicho es que estés preparado. Hermano, mientras que esperamos, no nos quejemos para no ser condenados. Algunos creyentes eran muy maltratados, como les comenté. Más que otros. Algunos eran unos creyentes más pobres que otros. Y hermano, el Señor nos manda a que no nos quejemos de que con el Señor o contra los hermanos diciendo, Señor, o haciendo pleito contra el hermano, ¿por qué tú tienes más? ¿Por qué tú tienes más dinero? ¿Por qué tú sufres menos? Hermano, no nos quejemos, no nos enojemos unos contra otros porque les da mejor económicamente o les toca sufrir menos. No les guardes rencor. No hablemos mal los unos de los otros, nos dijo Santiago, porque el que habla mal de su hermano juzga la ley, habla mal de la ley. No juzguemos, hermano. El juez está a la puerta y mira todo. Pero una enseñanza más, hermano, que nos enseña que Él está a la puerta, nos da consuelo, hermano, a que Él viene pronto. Él está a la puerta, hermano. Él puede venir en cualquier momento. Dice 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, no te quejes, no te quejes contra tu hermano, no hagas pleito, no le tengas envidia, no te enojes con él. Si estás sufriendo, hermano, déjame decirte que eres bienaventurado y que esa leve tribulación momentánea produce en ti un cada vez más excelente peso de gloria, hermano.
Pon la mirada en las cosas de arriba, en las eternas, hermano. No las pongas en las de aquí de la tierra, porque aquí todo, hermano, se pudrirá. Haz tesoros en los cielos, donde la polilla y el orino corrompen. Hermano, haz tesoros en los cielos, hermano. No seas rico para el mundo, porque el que es rico para el mundo, hermano, no lo es para con Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, hermano, en las eternas. Amén. Hermano, no te quejes. Recuerda que el juez ya está al borde de la eternidad, listo para entrar. Entonces, cuando estés tentado a quejarte, recuerda que el juez ya está al borde de su venida. Amén. Ya vimos esos dos salmos, hermano. Para mí es un gran consuelo ver verdaderamente lo que le pasa al impío, hermano. Y la recompensa y la vida que le toca al que viene con el Señor o al que espera en Él. Vamos ya a terminar. El punto número 3, vamos a ver los ejemplos de paciencia a los profetas y a Job. Dice el 10 de Santiago 5:10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, tenemos los ejemplos de los profetas. ¿Qué profeta, hermano, no sufrió? Tenemos, por ejemplo, hermano, a Jeremías, que fue golpeado, rechazado por su propio pueblo, hermano. No le creyeron a sus palabras. Muchas veces fue golpeado, azotado, en cárcel, sin agua, sin comida. Hermano, Santiago, inspirado por Dios, nos enseña, hermano, nos insta a que pongamos la mirada como en los profetas. Ellos sufrieron, hermano, pero no desmayaron. Ellos tuvieron paciencia hasta el final, poniendo la mirada en Cristo, en el Mesías, en aquella simiente, hermano, en la promesa. Hermano, tenemos el ejemplo de Jeremías, de Isaías, hermano, que fue rechazado, a Elías, que fue perseguido, hermano, y se escondió en una cueva, pero no negaron al Señor. No todos vieron resultados, pero fueron obedientes hasta el final. Así que, hermano, tú sé obediente hasta el final, teniendo el ejemplo de aquellos profetas. Tenemos el ejemplo de la paciencia de Job. Hermano, Job sufrió mucho, hermano. Yo creo que es de los que más sufrió en el antiguo pacto. Y, hermano, tiene como que un espacio más importante, o que le pongamos más importancia a la paciencia de Job. Porque, hermano, como les reitero, él sufrió pues más. Número 1, perdió toda la economía, hermano. Vino una banda de caldeos, hermano, y le robaron los bueyes, los asnos, las ovejas y los camellos, y luego fuego del cielo, hermano, quemó a su ganado. Todas sus riquezas, hermano, fueron robadas y destruidas por fuego de Dios. Los siervos que cuidaban sus bienes también fueron asesinados. Job, hermano, en un día pasó de ser el hombre más rico del oriente a no tener nada. Nadie ha perdido tanto, hermano, en tan poco momento. Todavía no terminaba de hablar el otro, hermano, cuando ya llegaba el otro para darle la otra noticia. Las noticias eran que toda su economía fue destruida o robada. Hermano, Job perdió a sus familiares. Dice que un viento derribó la casa donde estaban sus hijos reunidos y todos murieron. Perdió a sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres en un día solo. Cuando Job recibió esta noticia, desgarró sus vestiduras, se sentó en silicio, hermano, se rapó, hermano. Y cualquiera podría decir, en ese momento Job va a maldecir a Dios. Pero lo más sorprendente, hermano, es que preparó holocausto para el Señor. Y dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job sufrió el dolor más profundo e imaginable. La pérdida repentina de todos los hijos es algo muy fuerte, hermano.
Número 3, la aflicción física severa de Job. Dios permitió que Satanás lo afligiera, que hiriera, hermano, su cuerpo, pero que no tocara su vida. Hermano, una sarna maligna llegó a la vida de Job. De la planta de sus pies hasta su cabeza, hermano, la picazón, el dolor era tan insoportable que Job se rascaba con tablas, hermano, al punto de sacarse sangre, hermano, sentado en ceniza. El cuerpo de Job era irreconocible, hermano. Su físico fue humillado. De tener una apariencia buena de salud, llegó a estar en los huesos, hermano. Su cuerpo destruido por las armas. Número 4, fue rechazado y despreciado por su esposa. Su esposa, dolida y confundida, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo. Hermano, pero Job entendió, hermano, que no debemos de adorar y darle gracias a Dios nomás por lo bueno, sino también por lo malo. Debemos recibir todo de Dios, hermano. Entonces, también obtuvo el desprecio de sus amigos y conocidos. Sus amigos, parientes, hasta niños lo rechazaron y se burlaban. Fue tratado como, hermano, el peor pecador de todos. Le decían: Job, ya dinos qué hiciste, porque Dios no es injusto para hacerle mal a un justo. Hermano, el Señor hace la llaga a quien quiere. Sabemos que también Él la cura, hermano. Él hace lo que quiere, hermano. Él es soberano. Y, hermano, Él es el labrador y puede hacer lo que quiera con sus vasos. Lamentablemente nos han enseñado un falso Dios, hermano, que es un Dios de amor, que nunca pasa nada malo al que lo sigue, que nunca se enferma. Hermano, eso es mentira, porque el Dios que nos muestra la Escritura, hermano, es un Dios que hace, hermano, lo que a Él le place, hermano, para su gloria. Él quita la vida y la pone, hermano. Él hace rico a unos y a otros los hace pobres, hermano. Él hace que alguien esté enfermo, pero, hermano, entendemos que también puede sanar. El Señor le plació probar a Job. Muchos dicen que fue Satanás, hermano, pero, hermano, fue por decisión de Dios. Amén. Satanás solamente es un instrumento de Dios, para que Él sea glorificado. Pero, hermano, en el punto de los amigos que lo despreciaron y le decían un montón de cosas, hermano, él sufrió la soledad, el abandono social, y esto pues fue un poco más doloroso para él, ¿no? Que sus amigos también lo dejaron. Al principio Job no falló, pero al transcurso de tanto dolor y sufrimiento, él empezaba ya como a decir cositas que no estaban bien, hermano. Pero en todo, hermano, él permaneció. Fue paciente. Job no blasfemó. Sí luchó con dudas profundas, hermano. De hecho, maldijo el día en el que nació en Job 3:1. Preguntó por qué Dios permitía tanto sufrimiento y clamó sin obtener respuesta inmediata. Job, hermano, enfrentó la prueba espiritual más dura. Sufrió sin entender por qué. Hermano, el sufrimiento de Job no solamente fue físico, sino también emocional, social, económico, espiritual. Pero, sin embargo, nos enseña, hermano, que fue fiel hasta el final. Él mantuvo su integridad. Como dice en Job 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. Entonces, hermano, tenemos el ejemplo también de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a la tierra, hermano, y como dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos el rostro de Él, fue menospreciado y no le estimamos. Nuestro Señor, hermano Jesucristo, Él fue paciente también. Él sufrió el desprecio de su pueblo, sufrió el desprecio, hermano, o también que sus amigos lo hayan abandonado en el peor momento de la crucifixión. Sus hermanos lo despreciaron. Hermano, fue
varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sufrió también demasiado, también físicamente, emocionalmente, hermano, y bebió la copa de ira de Dios, hermano. Pero fue paciente hasta el final. Hermano, tenemos muchos ejemplos. Tenemos a los profetas, tenemos a Job, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero, hermano, a lo mejor no entiendes lo que, hermano, vives hoy. A lo mejor las personas en esos siglos, hermano, era un poco desconcertante los sufrimientos por parte de los ricos, hermano, las injusticias. Pero Santiago nos dice, hermano, sé paciente y toma el ejemplo de los labradores, que al final obtendrán su recompensa. Hermano, a lo mejor no entiendes lo que vives hoy, pero si permaneces fiel hasta el final, el Dios de misericordia actuará a su tiempo, hermano, y Él recompensará todo el sufrimiento, y allá será todo puesto en orden, hermano. Amén. Verás la gran recompensa que está reservada. Hermanos, esta palabra es la que el Señor hoy ha puesto que hoy prediquemos, es la que hoy tocaba. Espero que haya sido bendición. Sé paciente, hermano. Sé paciente hasta el final. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más porque has sido tan bueno, Señor, con nosotros. Señor, tú sufriste por nosotros en la cruz. Tú, en esta humanidad, al igual, Señor, que nosotros, sufriste, Señor, tantas cosas, pero sin pecado. Sufriste las mismas tentaciones, Señor, y todo lo hiciste por nosotros. Todo lo que sufriste, Señor, todo por lo que luchaste, Señor, fue para darnos la salvación, Padre. Gracias, gracias, Jesús. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Fortalécenos, Señor, porque dependemos también de ti, Señor, totalmente. Tómanos en tus manos, Señor, y convéncenos con esta palabra. Que ya no andemos como de noche, Señor, sino que afirmemos nuestros corazones, Señor, y que, Padre, nos dejemos de todas esas cosas, Señor, que son malas, Señor, a tus ojos. Ayúdanos, Señor, a estar listos para tu venida. No sabemos cuándo vienes, Señor, pero tú nos has dicho con muchas parábolas que estemos listos, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestros corazones. Señor, a vivir para ti, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, porque somos hechos para tu gloria. Fuimos hechos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar la mirada de las cosas vanas, de las riquezas, Señor. Porque no, eso es una necedad, Señor, cambiar lo eterno por lo pasajero, Señor. Señor, ayúdanos a poner la mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, no en lo pasajero, en lo terrenal, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner, Padre, tener como ejemplo a los profetas, a Job, a ti, Señor, principalmente, como sufrieron, pero hasta el final vieron la recompensa, Señor. Al final obtuvieron el galardón, Señor. Gracias, Padre. Ruego por este pueblo, ruego por los que escucharon en redes sociales, Señor, que sean transformados con esta palabra, Señor. Y que, Señor, que en la espera no caigamos en el error, Señor, de poner fechas, de apostatar, Señor, o de burlarnos, Señor. Porque tú eres paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar listos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así, hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra. Ha sido unas enseñanzas muy fuertes de Santiago. Hermano, no se vaya a enojar conmigo, no me vaya a dejar de hablar. Es la palabra de Dios, hermano, que habla. Tanto como usted como a mí me ha confortado mucho estas enseñanzas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.